Today, we continue to explore ways in which the coffee industry can become increasingly sustainable from a social, financial, and environmental standpoint. We would like to introduce Mr. Edmundo Castro from the Earth University, who will be moderating our next panel, Making Sense Around Carbon Emissions in Coffee. Don Edmundo, adelante, por favor. Buenos días, damas y caballeros. Quiero agradecer a Sintercafé el haberme dado la oportunidad de moderar este panel, en el cual contamos con 3 personas jóvenes, pero con bastante recorrido en el tema de gases efecto invernadero. Mi nombre es Edmundo Castro. He trabajado durante los últimos 25 años en temas de economía verde y específicamente los últimos 15 años en temas de carbono neutralidad, desarrollando competencias en jóvenes para que actúen como capacitadores, como auditores de carbono, y también he desarrollado organismos certificadores de inventarios de gases de efecto invernadero, de carbono neutralidad y de créditos de carbono, que es el tema que más nos interesa el día de hoy. Costa Rica inició un movimiento interesante hacia la carbono neutralidad desde el 2007. Se fortaleció en el 2013 y después se fortaleció más con el NAMA Café. El NAMA Café es un esfuerzo sectorial que desarrolló el país para diferenciar el café que desarrolla prácticas de mitigación y adaptación del café que se produce de forma convencional. De manera que un café dentro de este sector, dentro de este NAMA, enfrenta una serie de desafíos que van desde la producción, la industria y la comercialización. El café es un cultivo muy interesante porque, como cualquier actividad económica, genera emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con el consumo de insumos y todas las actividades y prácticas que se desarrollan en él. Pero también es un cultivo que remueve mucho carbono de la atmósfera. Tiene una fotosíntesis muy activa, por lo tanto puede fijar carbono en el tejido, en la biomasa, en la sombra y en los suelos, ¿verdad? Entonces, bajo estos conceptos modernos de economía circular, el café ofrece grandes oportunidades. Tengo acá las personas que van a estar a cargo de las presentaciones. Cada uno de ellos va a tener 5 minutos de presentación y si se pasa de los 5 minutos, le sacamos la tarjeta roja. ¿Ok? Entonces me acompaña Diego Robelo. Nos acompaña Natalia Arce y nos acompaña Ana María Zapata. Vamos a iniciar con Diego Robelo, quien es ingeniero agrónomo, tiene una maestría en administración de empresas
tiene un gran recorrido en el tema de carbono, de más de 10 años metido en el tema, y también es el gerente general de la empresa productora de café más grande de Costa Rica, que se llama Aquiares. Entonces, después de cada una de las presentaciones, voy a hacer un ligero resumen de lo que ellos han presentado para abrir un espacio de preguntas y comentarios a todos ustedes que han estado muy calladitos estos días. ¿Ok? Entonces le damos el pase al compañero Robelo para que nos dé su presentación. Muchas gracias, don Edmundo. Buenos días a todos y todas. Es un gran gusto estar por aquí con ustedes. También es un placer y me siento muy bien del hecho de que tengamos esta discusión. Creo que ya la industria del café ha llegado a madurar en el tema de carbono y así como hemos sido líderes en otros temas importantes alrededor de la sostenibilidad, creo que con el tema de carbono y neutralidad debemos seguir siendo punta de lanza a nivel mundial y empujar a la industria desde origen. Hoy les hablaré de la finca Aquiares, situada en la falda del volcán Turrialba, una finca que se fundó en 1890. Esta es una imagen de la Aquiares de 1998. Era una finca muy diferente, no había ni un solo árbol de sombra, tal vez uno que otro por ahí, pero el concepto de agricultura en ese momento era intensivista, era de monocultivo y hubo un cambio transformacional diferenciado que vino a impactar muchísimo la finca y eso inició en el 2003 con la adaptación de la norma Rainforest Alliance. La finca cambió totalmente, hubo una siembra grande de árboles nativos que hizo que mejorara muchísimo el tema de la biodiversidad, impactó la salud del suelo, la permeabilidad de los suelos y la capacidad de los suelos de absorber agua en una zona extremadamente lluviosa. Para seguir ilustrando mi punto, esta es una imagen satelital de 2001 y esta es una imagen satelital de 2010. Entonces pueden ver el cambio, pero la cantidad de árboles de sombra, muchos de ellos también especies leguminosas, fijadoras de nitrógeno, vino a impactar muy positivamente, no solo al medio ambiente, pero también la productividad. Hemos visto menos fluctuación en productividad de un año a otro, cosecha entre un año y otro. Mejora también en la calidad del agua, la calidad del aire, la biodiversidad, la salud del suelo y la resiliencia a las plagas y enfermedades. Entonces, con esto también abrimos las puertas, porque siempre hemos sido una finca de puertas abiertas y todos ustedes están más que invitados a venir a conocernos, al CIRAD de Francia y al CATIE, que instauraron una torre y una estación de investigación entre el 2000 y el 2010, y en esta estación lo que se midieron fueron pues muchísimas cosas. Por ejemplo, el nivel del agua dentro del suelo, la permeabilidad del suelo, la cantidad de carbono que se almacena año con año por las hojas que caen de los árboles en el suelo y, muy importante, una torre que logró medir el intercambio de gases entre la parcela, que era una parcela de 1 hectárea, y la atmósfera. Y con este gráfico que mide todo el 2010, este es el intercambio de CO2 entre 1 hectárea de café en este modelo agroforestal y la atmósfera. Y como podemos ver, la escala de la izquierda va de 15, positiva la emisión CO2, a menos 25. Entonces la parcela en sí es una parcela que tiene una absorción neta negativa de CO2, o sea, absorbe más CO2 que el que emite. Y yo creo que esta es esta fue una de las realizaciones o de las motivaciones principales que nos hizo tratar de llegar a medir, bueno, si ya tenemos 600 hectáreas así, entonces no hace falta ahora medir exactamente cuánto estamos emitiendo, ¿verdad? Cuánto están emitiendo nuestros camiones, nuestros tractores, el fertilizante que utilizamos. Y ese fue el siguiente paso y dichosamente alrededor de 2016 se formó Nama Café, y con Nama Café y con ayuda de algunos entes internacionales como la GIZ logramos construir este inventario de gases de efecto invernadero.
me disculpan, es una tabla muy grande, pero créanme que resumir las emisiones de una finca en una tabla así es un gran trabajo, ¿verdad? Sobre todo porque en ese momento no estábamos tan claros, primero, hasta dónde llega nuestro límite, ¿verdad? Hasta dónde medir, cuáles son las emisiones que verdaderamente podemos decir hoy si tenemos una decisión de que se generen o no, ¿verdad? ¿Aplico fertilizante químico o aplico fertilizante orgánico? ¿Uso un carro eléctrico o uso un carro de combustión de diésel, por ejemplo? Y básicamente lo que puedo mostrarles aquí, y lo puedan ver en la última columna a la derecha, ese es el porcentaje de emisiones totales. Las principales fuentes que identificamos fueron los combustibles utilizados por los camiones, todos medidos en litros, contabilizamos los litros que utilizamos año con año y los multiplicamos por un factor de emisión. Eso, dependiendo del gas que vaya a generar esta fuente, pues tendrá un potencial de calentamiento global, ¿verdad? No todo, el CO2 pues es la base, pero el óxido nitroso y el metano tienen una capacidad de calentamiento global mucho mayor que el CO2. Un punto muy importante, los desechos sólidos del beneficio, es decir, la brosa, toda la pulpa que dejamos a un lado, después de procesar el café, la tenemos que compostar. Esto suma casi un 30%, 32% de las emisiones totales. Entonces, definitivamente es algo a lo cual le tenemos que poner mucho cuidado. El uso de fertilizantes también, ¿verdad? Y es algo que, además de ser altamente contaminante, pues es un agente externo que traemos, que no se genera dentro de la finca. Entonces es como una emoción que importamos, ¿verdad? Pero que al final de cuentas se genera dentro de la finca. La combustión de biomasa, aunque la mayoría de nuestra combustible es leña, pero también se contabiliza y es por mucho la emisión más fuerte. Y también las emisiones indirectas, por ejemplo, la electricidad. Dichosamente, Costa Rica tiene una matriz energética muy renovable, muy sustentable, y eso hace que no sume tantísimo. Pero bueno, ya sabíamos la emisión, ya con esto llegamos a más o menos las 1000 toneladas de CO2 equivalente emitidas, y luego teníamos que medir lo que estaba en la finca. Teníamos esta base científica que nos decía cuánto había metido o absorbido una hectárea, pero no sabíamos exactamente cuánto podía absorber toda la finca. Y en eso hicimos este proyecto donde establecimos 11 parcelas en las zonas de bosque de la finca, en el mapa zonas que están en verde, que son básicamente los cauces del río Turrialba, el río Aquiares y el río Jesús María, y 33 parcelas dentro de la finca que iban a medir la absorción de los árboles de sombra, y solo los árboles de sombra, no el café, porque la normativa costarricense así lo dicta. El cultivo no entra en la ecuación de absorción de CO2, lo cual nunca estuve de acuerdo, pero así es. Y con eso puedo resumir una historia ya de 7 años de estar midiendo. Iniciamos midiendo las 11 parcelas de bosque, las 33 parcelas del sistema agroforestal del café, y con eso también las emisiones. Por ejemplo, los primeros 2 años anduvimos alrededor de 1200 toneladas de CO2, que esto equivale más o menos a 1.4 kilos de CO2 equivalente por kilo de café verde exportado o producido. Y esto es un dato que todos los años llevamos para saber cuál es la métrica, porque una cosecha alta y una cosecha baja puede variar. Luego tenemos los proyectos de reducción. Hemos utilizado todo tipo de proyectos. Estos son proyectos que ya se quedan, por ejemplo, utilizar fertilizantes con recubrimientos que hacen que haya menos volatilización del óxido nitroso, mejoras en el beneficio, menos utilización de agua, de electricidad, cambios de equipos, etc. Y por último, el dato que siempre nos pareció interesante, que tanto costó llegar, era saber cuánto estaba absorbiendo la finca. Entonces, a través de una medición en bosque, llegamos a figuras entre 2.600 y 3.500 toneladas de CO2 absorbidas por año. Eso fue el sistema agroforestal, y de 1.000 a 1.200 toneladas en el bosque. Entonces, los primeros 2 años tuvimos un balance negativo de entre 2.600 y 2.500 toneladas. Luego, después de eso, pues, al ver que nos sobraban tantas toneladas, que estábamos absorbiendo más de lo que emitíamos, y el objetivo de la finca siempre fue ser carbono neutro,
dejamos de medir muchas parcelas, básicamente un tema de costos, y mantuvimos la carbono neutralidad, la seguimos manteniendo ya por 7 años. Me parece que es importante recalcar que el objetivo primordial era ese, ser carbono neutral por mérito propio. Y creo que al final de cuentas también algo que debemos valorar y también contabilizar es que la emisión en una finca como la nuestra, que se ha medido año con año, de 1.3 kilos de CO2 por kilo de café. Y hay este estudio que hizo el INCAE y CIMS, donde se midió la emisión de la vida, del ciclo de vida de café, que es de 4.8 kilos de CO2 por kilo de café, del cual 1.77, tomando en cuenta también la exportación, se genera en origen. Entonces, poder neutralizar la emisión en origen ya va a significar casi la mitad de las emisiones totales de café. Y los dejo con ese punto, como solo para recalcar la importancia de medir y mitigar las emisiones en origen. Muchas gracias, Diego, por esa presentación. Le di un par de minutos más porque me parece muy importante que él pudiera cubrir todos estos componentes. Hay algo que no mencioné al principio. Cuando hablamos de el alcance de una certificación, podemos hablar de la certificación del inventario a nivel de organización o de la certificación de las emisiones del producto, de la huella de producto. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Diego presentó las dos acá, pero el énfasis de ellos es a nivel de organización. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con la presentación de la ingeniera Natalia Arce. Natalia es ingeniera forestal, ha trabajado a nivel de Centroamérica, bastante en Centroamérica, a nivel de agricultura, adaptación y resiliencia al cambio climático, y nos va a compartir un proyecto muy interesante que ella trabaja, que es le llaman el PUR Project, ¿verdad? Y la relación con Nespresso. ¿Ok? Entonces, adelante, Natalia. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por estar acá. Yo trabajo para una empresa francesa que se llama PUR Project. La empresa es francesa, evidentemente yo no. Desde hace muchos años, desde el 2008, trabajamos con la restauración de ecosistemas y con sistemas agroforestales, con recuperación de sistemas, con recuperación, con restauración, con protección de bosque. Trabajamos en más de 30 países en el mundo y tenemos un componente muy fuerte en Latinoamérica. En el 2014 lanzamos el programa con Nespresso para la reducción de emisiones o para la compensación de su huella de carbono, junto con en una estrategia que va de la mano con el Positive Cup de Nespresso. Seguramente algunos lo han escuchado, si no podemos hablar un poquito más después. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, por medio de la restauración dentro de la cadena de suministros de Nespresso, empoderando comunidades locales y fortaleciendo también las cadenas de suministros y haciendo los productores más resilientes. Trabajamos muy de la mano con los productores, con el programa AAA de Nespresso también. Tenemos aliados locales con los que trabajamos en todos los países, específicamente en Latinoamérica trabajamos con los traders, con organizaciones de base comunitaria y directamente con los productores. El fin, pues nosotros estamos haciendo agroforestería, pero es solamente uno de los componentes de la agricultura regenerativa que Nespresso ha identificado como un componente muy fuerte para lograr sus objetivos de ser net zero para el 2050
y estamos empezando a analizar otros componentes de la agricultura regenerativa. Sin embargo, por el momento estamos muy enfocados en la parte agroforestal dentro del café y un porcentaje un poco más pequeño también con restauración de paisaje, lo que quiere decir que trabajamos dentro de los cafetales con los productores, pero también trabajamos con organizaciones y asociaciones que están dentro del área de influencia de café de los productores AAA. Algunos de los logros de este programa que tenemos desde el 2014, yo creo que voy a regalarle 2 minutos los 2 minutos que usado más, yo se los voy a dar porque esta presentación es súper rápida. Un poco estos son los números a nivel de los proyectos que tenemos específicamente con Nespresso en Guatemala, en Etiopía, en Costa Rica, en Indonesia, en Uganda, Colombia. Específicamente yo trabajo con Costa Rica y Guatemala, entonces podemos hablar un poco más de eso y si tienen preguntas sobre los otros países, podemos redireccionar también. A nivel global, el impacto de este programa han sido, hemos plantado 4.2 millones de árboles en todos estos países, 7.500 hectáreas más o menos han sido restauradas. Eso equivale, esos 4 millones de árboles equivalen a 948.000 toneladas de carbono equivalente. Hemos trabajado con 15.700 productores de café que se han visto también beneficiados del programa de agroforestería y más de 70 técnicos capacitados en todos los países, porque al final las operaciones que tenemos son con las comunidades locales. Nosotros no hacemos la operación directamente, sino que les damos todas las herramientas a las comunidades y a los actores locales para que se puedan empoderar y hacer ellos la ejecución de los proyectos. Específicamente en Costa Rica, hemos trabajado con más de 500 productores, hemos sembrado alrededor de 600.000 árboles desde el 2019 que empezó el programa en Costa Rica y bueno, estos son los números acá. En Guatemala se han sembrado un poco más de 1 millón de árboles. Se han trabajado con más de 2.000 productores y bueno, seguimos todavía. En Guatemala iniciamos las operaciones en el 2014 y seguimos las operaciones. Uno de los componentes más fuertes que tenemos con estos programas es la sostenibilidad. Estamos muy enfocados en hacer proyectos que no solo sea entregar el árbol a los productores, sino darle seguimiento. Hacemos monitoreos, sabemos cuántos árboles hay vivos, cuántos árboles tenemos que resembrar y empezamos a hacer monitoreos de largo plazo, más o menos después de 5 años, para ver cómo están los ecosistemas, cómo están los cafetales, cómo están los productores y damos seguimiento por lo menos, mínimo, 10 años. Entonces, creemos que además de entregar el árbol a los productores, hay que darles capacitación, hay que darles seguimiento y hay que hacer una sostenibilidad a largo plazo para que el programa sea realmente exitoso. Y bueno, eso es lo que quería contarles. Al final, si tienen preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por su presentación. Vamos a continuar con la presentación de Ana María Zapata, que nos visita desde Colombia, ¿verdad? Ana María es ingeniera química, tiene mucha experiencia, ha trabajado como consultora en temas de cambio climático, tiene más de 10 años de experiencia y trabaja sobre todo en el tema de financiamiento de proyectos sostenibles. Y nos va a comentar cuál ha sido su experiencia en el tema de la comercialización de créditos de carbono. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias a Intercafé por esta invitación. Es un gusto estar acá compartiendo un poco de esto que se ha venido hablando muchísimo. En este momento sabemos que
En Egipto se están discutiendo temas bastante importantes con respecto al cambio climático, es la COP, que es la reunión más importante alrededor de cambio climático en el mundo. Y precisamente es un tema que cada vez crece mucho más el interés, las inquietudes que se tienen al respecto. Como lo mencionaba Edmundo, he venido trabajando en el tema de cambio climático. Actualmente pertenezco a la compañía Stonex, pues trabajo para Stonex. Solo para dar un poco de contexto de quiénes somos, bueno, igual nos tienen en sus escarapelas, no nos van a olvidar. Y Stonex es una compañía de servicios financieros. Nosotros trabajamos con toda clase de activos. Tenemos oficinas alrededor del mundo, más de 80 oficinas, todo lo que tiene que ver con derivados, futuros, todo el tema de riesgos. Somos expertos en manejo de riesgos. Y a partir de este año, los créditos de carbono cada vez se vienen viendo más como un commodity. Y el tema de riesgos asociados al cambio climático, no solo desde los aspectos ambientales, sino desde los aspectos económicos, que esto implica, hace parte de ese conocimiento que nosotros queremos aportar a nuestros clientes, porque, por ejemplo, Natalia lo mencionaba, las compañías empiezan a tener unos compromisos de carbono neutralidad al año 2050. ¿Cómo podemos garantizar que vamos a tener créditos suficientes y cómo podemos mitigar el riesgo de esa disponibilidad de créditos en el futuro? ¿A qué precios se van a comercializar? Porque cada vez va a crecer muchísimo más esa demanda de empresas que van adquiriendo ese compromiso de ser net zero, de tener necesidades, de ser carbono neutro, de tener necesidades de compensación. Entonces estos precios cada vez mucho más van a ir aumentando. A partir de este año, nosotros empezamos con una división en la compañía de Carbon Solutions, en la que, digamos, por un lado queremos trabajar desde todo lo que tiene que ver con el trading de créditos de carbono, con temas relacionados con financiación, pero principalmente lo que queremos es conectar a nuestros clientes con esa oportunidad de mercado que existe en términos de mercados de carbono. Hay muchos clientes que necesitan el activo porque tienen unos compromisos, pero también hay muchos clientes que pueden generar el activo. ¿Cómo podemos conectar ambas puntas y cómo podemos acompañar a quienes pueden generar el activo a que efectivamente se genere? Hay muchos proyectos que pueden ser implementados en diferentes cadenas, en diferentes sectores de la economía, y toda esa identificación de los proyectos. Muchas veces nos hemos preguntado, nos hablan mucho de cambio climático, créditos de carbono, ¿cómo podemos acceder? Entonces, ese es el principal objetivo, poder conectar y dar acceso a nuestros clientes a los mercados de carbono. Digamos que lo que buscamos es poder, siempre que hablamos de cambio climático, pensamos en riesgos. Y siempre que vemos una noticia, vemos qué tan fuerte fue el fenómeno del Niño, cómo fueron las afectaciones que se tuvieron por temas de cambio climático. Pero digamos que el mensaje un poco es verlo desde el punto de vista de la oportunidad. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos adaptarnos? Y cómo a partir de esa adaptación y de esa mitigación podemos tener una oportunidad diferente para los negocios a través de esto que nos está ofreciendo hoy el cambio climático. Entonces, lo mencionaba Diego hace un momento, el primer paso siempre para pensar y para decir si existe esa posibilidad de monetizar eso que hoy tengo es medir. Siempre hemos escuchado lo que no se mide, no se controla, entonces medir nos da esa posibilidad de saber dónde estamos, cuál es nuestro inventario de gases de efecto invernadero, cómo estamos como empresa impactando en términos de cambio climático. El segundo paso es diseñar esos números que nos están diciendo, diseñar una estrategia que nos permita mitigar. Siempre la invitación, más allá de ir a compensar, de ir a comprar unos créditos de carbono, es mirar al interior la compañía qué acciones puede implementar que efectivamente le permita reducir sus emisiones.
¿cómo podemos ser más sostenibles? Y creo que hemos tenido 2 días en que nos han mostrado muchas iniciativas que nos ayudan efectivamente a ser más sostenible y a mitigar esas emisiones. Ahora bien, esa mitigación nos da la posibilidad de convertir eso que estamos haciendo en un proyecto que sea certificable en los mercados de carbono. Entonces, ese es como el siguiente paso y la siguiente pregunta que hay que hacernos. Entonces, para muchos, y realmente existe una oportunidad muy grande, poder convertir esas acciones de mitigación, todos esos proyectos que se están implementando en un proyecto que pueda ser certificado y registrado en los mercados de carbono, es lo que nos da ese siguiente nivel a pensar en que se pueden monetizar, digamos, eso que teníamos ahí almacenado, el carbono secuestrado en el suelo, por ejemplo, todos esos cambios y esas buenas prácticas que nos están ayudando a mitigar emisiones, a tener más captura, pueden ser al final del día convertidas en un proyecto que pues, nos va a dar también la posibilidad de unos ingresos adicionales, sin perder de vista también, como lo mencionaba Diego, ese no es el fin último, realmente se crea con una necesidad de que efectivamente debemos disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para que la temperatura de la Tierra no aumente más de 1.5 grados, ojalá o bueno hasta 2 para que podamos seguir viviendo acá. Pero entonces al final del día eso es lo que se busca, que eso que nosotros estamos implementando pueda ser cuantificado, pueda ser monitoreado y que al final del día pueda ser llevado al mercado de carbono y generar esos ingresos adicionales por la venta de créditos en alguno de los estándares y mercados que hoy existen y que vienen funcionando con una alta demanda. Y ayer lo conversaba con alguien. Todavía, por ejemplo, en Colombia existe un impuesto al carbono. Cada vez los países van a estar con una regulación mucho más estricta con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero y eso hace que la posibilidad de monetizar esos activos cuando es obligatoria se pierde. Entonces, esas iniciativas que se hacen de manera temprana, que se inician de una forma voluntaria, van a permitir efectivamente, digamos, aprovechar esa oportunidad que hoy existe de monetizar eso que se tiene y llevarlo a los mercados de carbono. Voy a terminar acá para que puedas seguir con tus preguntas. Muchas gracias, Ana María. Los compañeros nos han presentado entonces varios pasos. El primer paso del ingeniero Rovelo fue el de desarrollar la información base de una organización para saber cuánto es lo que emite. Ellos tienen la ventaja de que en el propio sistema arborizaron y pudieron neutralizar emisiones, además de que desarrollaron prácticas de reducción internas, ¿verdad? Como pueden ver, eso viene acompañado de un sistema de información que son registros y procedimientos que permiten poder auditar esa información para ver si realmente es correcta. Y ese es el paso que da la auditoría posteriormente. En el caso de Natalia, Natalia nos presenta un escenario donde productores pueden impactar sus sistemas para producir más biomasa y a partir de esa biomasa poder comercializar ese excedente de carbono con empresas de café que no necesariamente son productoras, pueden ser industrializadoras o comercializadoras que quieren lograr la condición neutral pero no tienen dónde remover carbono, entonces pueden adquirirlo de esa forma. O también accediendo a los mercados de carbono, donde Ana María nos presenta cómo ellos facilitan el proceso para que una organización pueda lograr esa condición. Eso quiere decir que no hay excusa para que una organización no neutralice las emisiones. Lo puede hacer a lo interno, con su propio sistema productivo, mediante cambios tecnológicos, o lo puede realizar adquiriendo créditos de carbono. ¿Okay? Entonces, en resumen, lo que ellos nos han presentado es lo que he compartido con ustedes y ahora queremos abrir este espacio para aquellos que tengan preguntas o comentarios relacionados a este tema.
Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Aquí hay un tema que para mí se está volviendo fundamental para el futuro del café y de los caficultores o cafetaleros. Es cierto que los bonos de carbono se están volviendo el commodity hacia adelante. Y hablando con gente que conoce, en algún momento alguien me dijo, llegará el momento, no muy lejano en el futuro, en que los productores de café van a recibir más plata por sus bonos de carbono que por el café mismo. Pero tenemos que hacer una gran cruzada, y esa gran cruzada nos corresponde a todos, que empieza por tratar de que la comunidad internacional entienda que el café es un árbol. Nosotros nos parece que el café es una taza de café. No. Para estos temas tenemos que hacer entender a la comunidad internacional que un cafetal es un sitio donde hay sembrados árboles, que no son nogales, que no son pinos, que no son eucaliptos, pero son árboles de café que están capturando CO2 y emitiendo oxígeno a la atmósfera. Nosotros en Colombia, el NAMA Café de Colombia, nos dio que la caficultura colombiana, que tiene más o menos 4.3 billones de árboles, emite más o menos 1 millón de toneladas de CO2 y captura 5 millones de toneladas de CO2. Es decir, somos positivos 4 millones de toneladas. Pero, ahora esto sin contar los árboles y la sombra y todo lo que ahora aquí vimos. La gran cruzada nuestra, entonces, es hacer entender al mundo que ahí hay un valor del hecho de que los cafetaleros o los caficultores tenemos árboles sembrados que estamos resembrando y que protegen el medio ambiente y que capturan CO2 y que emiten oxígeno y que tienen por qué ser entonces objeto de bonos de carbono que alguien tiene que comprar. Esa es la primera parte. La segunda parte, como industria, y lo hemos venido diciendo en todos los foros internacionales, tenemos una oportunidad bellísima de vernos como la única o una de las únicas industrias capaces de demostrar que desde el momento en que sembramos una semilla de café hasta la taza que se está tomando aquella persona en un país desarrollado, toda la cadena no solamente es carbono neutral, sino carbono positiva. Es decir, es más lo que capturamos que lo que emitimos. Eso era tal vez mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si quiere referirse. Sí, no, o sea, comparto tu visión, tu frustración, lo viví cuando me dijeron, y recuerdo las palabras de un científico francés, don Olivier Rupsat, que decía, es que ustedes están viendo como si la finca fuera un parqueo de asfalto con árboles de sombra, y como que si el café no estuviera. Y hay todo tipo de argumentos, que si la poda, que si esto, que si el otro, pero al final de cuentas también hay que ver hacia el suelo. Es muy diferente un suelo de una siembra de un cultivo no perenne, por ejemplo, maíz o algo que se corte todos los años, a los suelos que nosotros construimos con el café, que los construimos con materia orgánica que caen de los árboles no solo de café, sino también de los árboles de sombra, del mismo café, o sea, la masa radicular que se conserva debajo del suelo también en el árbol de café. Todo eso son sumideros y comparto totalmente con vos esa visión de que tenemos la oportunidad de oro para hacerle ver al mundo, ¿verdad? Que el café por sí no solo tiene la capacidad de neutralizarse a sí mismo, sino también industrias que no lo pueden hacer. Perdóname, Edmundo, un comentario adicional, y es que
El mercado de carbono ha cambiado muchísimo, ha evolucionado desde el protocolo de Kioto hasta lo que tenemos hoy, y las metodologías disponibles cada vez, digamos, van dando pasos que van a permitir llegar a lo que tú estás mencionando. Hace 10 años no teníamos metodologías que hoy existen, que permiten registrar proyectos en los mercados de carbono relacionados con buenas prácticas agrícolas, con captura de carbono en suelo, con cambio de componentes nitrogenados. Hoy ya esas metodologías existen y antes no estaban. Entonces, digamos que cada vez ha sido largo el proceso, pero cada vez, digamos, se va teniendo un mejor entendimiento y como mayor conciencia de lo que hay ahí, de lo que se está aportando, del tipo de esa, no solo de ser carbono positivo, sino de todo lo que hay alrededor, que se puede además aprovechar con otro tipo de esquemas y de sellos de biodiversidad que existen y que le dan un plus a los bonos de carbono. Entonces, creo que completamente de acuerdo contigo, pero creo que ha ido evolucionando y cada vez sí hay más metodologías que nos permiten, digamos, estar mucho más cerca de ese punto. Aló. Luis Campos, yo en el mismo sentido. ¿Qué fundamentos técnicos tomaron en cuenta para no valorar la fijación de carbono en la biomasa del café como cultivo, a sabiendas de que hay un incremento en el transcurrir del tiempo de la materia orgánica a nivel de suelo medible? Entonces, eso está ahí. ¿Y qué acciones o qué se está haciendo el sector café del mundo para decirle a quien tiene que ver con valorar esto, decirle, tome, esto es diferente, o sea, no es un cultivo, como dice Diego, perenne, anual, donde hay momentos de que queda a suelo descubierto y demás, sino que realmente es un sotobosque. La planta de café es un sotobosque y es una planta perenne que bajo el sistema normal de manejo siempre está cubierto y siempre hay biomasa ahí viva y toda la biodiversidad que habla la muchacha. Entonces, ¿qué se está haciendo? En términos del mercado de carbono, digamos, desde que fueron creados los mercados de carbono existe una condición inicial para que los proyectos puedan ser registrados en el mercado de carbono y es conocida como adicionalidad. Cuando los mercados de carbono fueron creados, se dieron una serie de reglas y requisitos que los proyectos deberían cumplir con respecto a su adicionalidad. Una de las principales razones o temas que se debían demostrar es que el proyecto no debía estar implementado ni por un requisito de ley y debía necesitar los recursos provenientes de la venta de créditos de carbono para que efectivamente pudiera desarrollarse el proyecto. Los mercados fueron creados con el propósito de incentivar nuevas iniciativas de mitigación. Entonces ahí es cuando desafortunadamente lo que ya se tenía, o sea, todas las plantaciones que ya existían, digamos que se quedan por fuera. Actualmente las metodologías que hay permiten incluir cultivos nuevos de no más de 5 años, pero desafortunadamente, dada esa condición que siempre ha tenido el mercado de carbono en términos de adicionalidad, no se permite, a excepción que sean proyectos de deforestación evitada, no se permite incluir, pues no sé, Diego, si tengas más contexto con respecto a Costa Rica, que efectivamente, pues no sé si técnicamente sepas acá por qué lo incluyeron, pero en términos de mercado de carbono, esta regla de adicionalidad es la que no permite, digamos, incluir los cultivos a menos de que tengan más de 5 años. Vamos a hacer la última pregunta. No sé si Diego quiere agregar algo. No, quería ceder la palabra a don Carlos, que creo que va a dar un...
Sí, buenos días. Mónica Zuluaga de Marubeni Corporation. Tendría dos preguntas, si me lo permiten. Una, ¿existen facilidades para los pequeños productores de contabilizar su huella de carbono, teniendo en cuenta, digamos, países como Colombia, Honduras, donde pues el productor es el que cultiva, cosecha, y pues a veces llevar todo este registro no le es fácil? Entonces no sé si existen programas que ayuden a los pequeños productores a esta medición. Y la segunda pregunta, hablando ya de un tema de trading, ¿existe para los que compran las huellas algún procedimiento que realmente como que certifique que la garantía de esa huella de carbono en el proceso? Y cómo se llega, digamos, del productor que después de su trabajo tenga un excedente para acercarse a este tipo de compañías como Stonex, perdón, sería la tercera pregunta, para llegar a Stonex a vender su excedente de carbono. Muchas gracias. Natalia. Sí conozco, nosotros específicamente como PUR trabajamos con empresas más grandes, pero conozco y hemos hecho algunas alianzas con empresas y ONGs que trabajan con pequeños productores para medir su huella de carbono. Usualmente con los pequeños productores lo que se hace es trabajar con pequeños productores que estén agrupados, porque efectivamente es bastante costoso, y Diego no me dejará mentir que es bastante costoso, y pues hay que hacer un gran trabajo. Entonces usualmente estas empresas y estas organizaciones lo hacen con pequeños productores que estén aliados, agrupados. También un poquito de la segunda, antes de darle la palabra a Ana María. Con PUR también lo que hacemos es, hacemos todo el proceso desde entregar el árbol, desde crearlo en el vivero, entregárselo al productor, darle seguimiento, hacer el monitoreo y después hacer la certificación con una certificadora con sello internacional. Y con eso ya garantizamos que los bonos de carbono están certificados. Sí, y en términos del mercado de carbono, digamos que para que un proyecto pueda estar certificado en el mercado y vender créditos de carbono, debe surtir todo un proceso de una verificación externa. Hay unas empresas que están avaladas por cada uno de los estándares del mercado de carbono para que puedan ir a verificar que efectivamente esas buenas prácticas que se dijeron que se iban a implementar, ese incremento en la captura, el cambio de la forma de trabajo, etcétera, se esté realizando. Y estas empresas son como los ojos del estándar y son quienes dan el aval. Una vez ese aval se da, lo que sucede es que generan los créditos a nombre del dueño del proyecto, y esos créditos, digamos, quedan expuestos en una plataforma donde aparece uno de los principales principios de los mercados es la transparencia y la trazabilidad. Entonces, se pueden consultar todos los proyectos que existen en el mundo, cuántos créditos tienen disponible, y cada crédito está marcado de forma tal que no se pueda vender dos veces y evitar la doble contabilidad, que es uno de los temas que también preocupa muchísimo. Entonces cada crédito está marcado y de esa manera se puede evitar esa doble contabilidad. Y ya una vez esos créditos están ahí, digamos ahí, podemos entrar nosotros a ofrecerlo a esos clientes que nosotros sabemos que tienen una necesidad de compensación, y ya se hace, digamos, esa transacción. Muy bien, muchas gracias Diego, Natalia y Ana María, y muchas gracias a todos ustedes por sus aportes. Quiero dar un mensaje de conciencia ambiental para que no nos vean muy metidos solamente en el tema de los mercados. El café es un cultivo que permite la regeneración de la biodiversidad en el suelo y en el sistema. Es un cultivo precioso, se puede diferenciar de lo demás, pero con una conciencia diferente, entendiendo de que estamos en un planeta que es dinámico, que es vivo y que es cambiante, y por lo tanto
lo que podamos hacer en el cultivo del café. Ojalá pudiéramos iniciarlo a partir de hoy para diferenciarlo en un planeta que está resfriado, tiene 1 grado más de temperatura, y por lo tanto esos tornados que se vienen son los estornudos de un planeta que reacciona ante esa situación. Entonces el café puede ser el principio de un proceso de cambio para restaurar las condiciones que hemos venido perdiendo en un planeta que pasa en una relación directa y enamorada con el sol en un proceso precioso que se llama fotosíntesis. Entonces, si estamos hablando de un planeta que es vivo es porque lo podemos demostrar. Tiene músculos como nosotros, que son las masas de tierra, tiene un sistema esquelético que es el sistema rocoso, tiene grandes pulmones que son nuestros bosques, tiene ríos que se comportan como nuestras arterias, tiene agua que se comporta como nuestra sangre, de manera que ahí tenemos algo muy, muy similar a nuestro comportamiento, nada más que es una célula que se mueve en el espacio, y nosotros como seres humanos somos la masa cerebral del planeta quien tiene que tomar decisiones hacia dónde queremos llevarlo. Entonces tenemos un reto en el café para ir transformando la vida que le hemos quitado al planeta, para bajarle ese grado de temperatura que le hemos subido y se le quite el resfriado que tiene. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias.